Hola, qué alegría que estés aquí una vez más. Gracias por regalarme estos minutos y sobre todo por permitir que juntos volvamos nuestra mirada hacia Dios. Vivimos en tiempos donde el miedo se ha convertido en uno de los lenguajes más comunes de nuestra generación. Miedo al futuro, miedo a perder, miedo a enfermarnos, a quedarnos solos, a fracasar, miedo a aquello por lo que hemos orado a que nunca llegue, miedo a que aquello que amamos cambie, miedo a lo desconocido. Y aunque pocas personas lo admiten, el miedo tiene una manera muy sutil de infiltrarse en el corazón. No siempre llega como pánico, a veces llega como ansiedad, como la necesidad de controlar todas las situaciones, a veces como preocupación constante, a veces como agotamiento emocional, a veces como pensamientos que no nos dejan descansar. Y lo más peligroso es que cuando el miedo permanece demasiado tiempo, comienza a ocupar lugares que solamente le pertenecen a Dios, comienza a dirigir nuestras decisiones, comienza a controlar nuestras emociones, comienza a determinar nuestros pasos. Esto es A Solas con Dios y hoy estaremos hablando bajo el tema Cuando Dios es tu luz y el miedo pierde su poder. Y usualmente es un versículo base, pero esta vez vamos a desglosar el Salmo 27 completo. Vamos a empezar con Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David no escribió estas palabras desde la comodidad de un palacio, no las escribió después de haber ganado todas sus batallas, no las escribió cuando todo estaba resuelto, las escribió en medio de amenazas reales. Cuando David escribió el Salmo 27, él estaba huyendo. Algunas personas dicen que era cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, otros dicen que era en el tiempo de Absalón. No importa el contexto, lo real era que no era una situación cómoda. Sus enemigos eran reales, las persecuciones eran reales, las traiciones eran reales, la incertidumbre era real, y aún así pudo declarar: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Wow, él pudo haber dicho mil cosas, no existen los problemas si tú estás, no existen gigantes, no existen amenazas. Pero lo que dijo fue algo mucho más profundo. David había descubierto algo acerca de Dios que hizo que el miedo dejara de gobernar su vida, y quizás eso es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. Porque la verdadera libertad no llega cuando desaparecen todos los problemas. La verdadera libertad llega cuando conocemos a Dios de una manera tan profunda que los problemas dejan de tener la última palabra. David dijo: Jehová es mi luz. Hay algo impresionante en la primera declaración de David. Ayer por la noche, cuando leí este versículo, como que algo en mí se abrió, porque cuando yo leí Jehová es mi luz, dije: wow, él no dice Jehová me da luz, dice Jehová es mi luz. Y esa diferencia cambia toda perspectiva, porque una cosa es recibir dirección y otra cosa es que Dios mismo se convierta en la dirección. Al él declarar que Jehová era su luz, era básicamente decir: Jehová es quien dirige mis pasos. Muchas veces queremos que Dios nos entregue un mapa completo, queremos respuestas, explicaciones, queremos saber qué va a ocurrir mañana, queremos conocer el final de la historia antes de caminar por ella. Pero Dios rara vez trabaja de esa manera, y se los he ido planteando a lo largo de la semana con las diferentes devocionales que hemos hecho. Porque la fe no consiste en confiar en un plan, la fe consiste en confiar en una persona, la persona de Dios. La luz nunca ilumina todo el camino de una sola vez. La luz solamente ilumina lo suficiente para dar el próximo paso. Y muchas veces Dios permite que no veamos toda la ruta, porque está enseñándonos a depender de su presencia y no de nuestra capacidad de controlar el futuro. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo estaba viviendo esta situación
Y la palabra que el Señor me dio en un determinado momento de quebrantamiento para mi vida, Él me dijo, esto lo hice para que aprendas a depender de mí. Wow. Es que muchas veces Dios permite que no veamos toda la ruta porque nos está enseñando a depender de su presencia y no de nuestra capacidad de controlar el futuro. Quizás parte de tu ansiedad no viene de las circunstancias, quizás viene de que estamos intentando conocer lo que Dios todavía no ha revelado. Y mientras luchas por obtener respuestas, Dios está diciendo, confía en mí, camina conmigo, sígueme. A lo largo de más de un año, toda la palabra que el Señor ha dado a mi vida ha sido, sigue caminando. Y yo, pero ¿hacia dónde voy? Esa ha sido una pregunta constante que yo les he dicho a la gente cercana a mí, es que el Señor solo me dice, sigue avanzando. Y yo, ¿hacia dónde? Y cuando leí ayer este salmo, era como que para mí fue oro. Porque el objetivo de Dios nunca ha sido que aprendamos a depender de la información. El objetivo siempre ha sido que aprendamos a depender de Él. El miedo no desaparece porque cambian las circunstancias. David sabía lo que era vivir bajo presión, sabía lo que era dormir en cuevas, sabía lo que era ser perseguido, sabía lo que era ser traicionado, sabía lo que era sentirse rodeado, sabía lo que era esperar promesas que parecían demorarse demasiado. Por eso este salmo tiene tanto peso, porque fue escrito por alguien que conocía el sufrimiento. Y aquí encontramos una verdad que transforma la vida espiritual. El miedo no siempre desaparece cuando cambia la circunstancia. Muchas veces desaparece cuando cambia nuestra visión de Dios. Ayer les hablaba sobre eso, cómo Dios quiere romper esa imagen que tenemos de Él, porque Él no encaja en un esquema tan limitado como lo es nuestra mente. Porque el temor se alimenta de aquello que creemos que enfrentaremos solos, pero la fe nace cuando recordamos quién camina con nosotros. Por eso David no comienza describiendo a sus enemigos, comienza describiendo a su Dios, porque aquello que ocupa el primer lugar en nuestra mirada termina determinando el tamaño de nuestra confianza. Y quizás muchos creyentes viven agotados porque pasan más tiempo contemplando el problema que contemplando al Señor. Hablan más del gigante que de Dios. Piensan más en la tormenta que en Cristo. Meditan más en el diagnóstico que en las promesas. Y poco a poco el problema comienza a verse más grande que Dios. ¿Y cómo podemos poner a Dios en un segundo lugar si ese es el Dios que servimos? La presencia de Dios necesita ocupar el centro. Cuando nosotros le damos a Dios un lugar, ocurre algo extraordinario. El gigante sigue ahí, la tormenta sigue ahí, la espera sigue ahí, pero Dios vuelve a ocupar el lugar más alto. Y cuando Dios vuelve a ser lo más grande, el miedo pierde su autoridad. La verdadera batalla ocurre dentro del corazón. Hay algo que pocas veces entendemos. La batalla principal de David no era Saúl o Absalón, no eran los filisteos, no eran sus enemigos. La batalla principal era quién ocuparía el trono de su corazón, porque todos servimos a aquello que gobierna nuestras decisiones, y cuando el miedo ocupa ese lugar, dejamos de obedecer, dejamos de avanzar, dejamos de creer, dejamos de esperar, dejamos de confiar. El miedo paraliza, el miedo encierra, el miedo roba visión, el miedo hace que olvidemos quién es Dios. Por eso este salmo no es solamente un salmo sobre valentía, es un salmo sobre adoración. En el salmo del 1 al 7, David comienza básicamente diciendo: Señor, cuán grande eres. Te habla con una confianza extraordinaria. En los versículos del 7 al 14 que vamos a ir examinando, vemos a un David clamando, esperando y luchando por mantenerse firme. Eso muestra que no fue escrito desde una posición de comodidad, sino en medio de una batalla interior real.
Hay tanto que podemos sacar de David. David siempre pedía a Jehová que cuidara de su corazón. David comprendía que el corazón del ser humano tiene que estar alineado con lo divino. Tiene que ver más allá de lo que el humano puede alcanzar, porque si no, esas batallas las perdemos. Hay algo tan precioso sobre David que cada vez que él escribía salmos, él se entregaba a Dios sin reserva, sin miedo, porque muchas veces también nosotros vivimos en el miedo de poder mostrarnos ante Dios tal cual somos, porque el enemigo nos ha cargado de culpa, porque el enemigo nos ha llevado a creer que si vamos ante el altar y nos derramamos en él, entonces estamos mal. Pero eso es justamente lo que Dios quiere, que podamos acercarnos al trono celestial, que podamos verlo a él, inclusive cuando nuestros caminos no son perfectos. Él quiere ser nuestra luz. Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, era que este salmo no solamente, como les decía, habla de valentía, es un salmo sobre adoración. ¿Quién tendrá el lugar principal en tu vida? ¿El miedo, la incertidumbre, la ansiedad o Dios? Porque aquello que ocupa el centro de tu corazón gobierna tu vida. Y algo precioso que dijo David fue: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, y es que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué declaración tan impresionante, porque David estaba rodeado de problemas y aún así no pidió primero la victoria, no pidió primero la respuesta, no pidió primero la protección, pidió la presencia de Dios. Y aquí encontramos una de las señales más profundas de madurez espiritual. Cuando dejamos de buscar a Dios solamente por lo que puede hacer por nosotros y comenzamos a buscarlo por quién es Él, es justamente lo que les decía. Con esta declaración, él buscaba presencia, él buscaba más allá. Por eso la palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él siempre se entregaba sin reservas, se mostraba tal cual era, le mostraba al Señor sus fortalezas y sus debilidades a través de sus salmos, a través de su vivir. Creo que es una manera preciosa en la que el Señor nos anima a vivir, que aunque no seamos perfectos, podamos entregarle a Él todo lo que hay dentro de nosotros. Muchas personas buscan la mano de Dios. David buscaba su rostro, muchos buscaban alivio, David buscaba comunión, muchos buscaban respuestas, David buscaba cercanía, y llega un momento en la vida espiritual donde descubres algo que transforma todo. La presencia de Dios no es el medio, la presencia de Dios es la meta, porque hay personas que llegan a la oración buscando una respuesta y salen habiendo encontrado algo mucho más valioso: la paz de Dios, la presencia de Dios, la voz de Dios, la cercanía de Dios. Entonces descubren que el mayor milagro no era recibir lo que estaban pidiendo, el mayor milagro era encontrar a Dios en medio de la crisis. Dios es refugio en el día del mal, dijo David. David continúa diciendo: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Observa que no dice si llega, dice el día del mal, porque David sabía algo que nosotros también debemos entender. La fe no nos exime de las pruebas, la fe nos sostiene dentro de ellas. Todos atravesamos temporadas difíciles, todos enfrentaremos días inesperados. Todos conoceremos momentos donde nuestras fuerzas parecerán insuficientes,
Pero la diferencia está en dónde corremos cuando llegan esos días. Algunos corren hacia el control, otros corren hacia la desesperación, otros corren hacia la ansiedad. David corría hacia Dios. Y ese sigue siendo el refugio más seguro que existe, porque la verdadera seguridad nunca estuvo en las circunstancias. La verdadera seguridad siempre estuvo en la fidelidad de Dios. David vuelve y dice: hubiera yo desmayado. Esta es quizás de las confesiones más humanas de todo el Salmo. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¡Qué honestidad tan hermosa! David admite que estuvo cerca de quebrarse, cerca de rendirse, cerca de agotarse. Y creo que muchos pueden identificarse con eso. Hay personas que escuchando este mensaje están cansadas, pero siguen creyendo, siguen orando, siguen esperando y siguen estando cansadas, pero no se rinden. Y quizás nadie alrededor lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y aquí está la razón por la cual David no se rindió. No porque todo estuviera bien, no porque las respuestas nos hubieran llegado, no porque todos los problemas hubiesen desaparecido, sino porque estaba convencido de algo. Dios seguía siendo bueno. La bondad de Dios era más real que sus circunstancias. La fidelidad de Dios era más real que su dolor. Las promesas de Dios eran más reales que sus temores, y esa convicción sostuvo su alma. Dice: espera a Jehová. El salmo termina con una instrucción poderosa. Espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil, no significa resignarse, no significa abandonar los sueños. Esperar en Dios significa permanecer firme cuando todavía no lo vemos, seguir creyendo cuando todavía no lo entendemos, continuar caminando cuando las respuestas parecen tardar, confiar en su carácter aun cuando sus caminos todavía no tienen sentido. Y quizá esa es la lección más profunda de todo este salmo. La seguridad no proviene de saber qué ocurrirá mañana. La seguridad proviene de saber quién ya está en tu mañana. David descubrió que Dios era suficiente, y cuando descubres eso, el miedo pierde su trono, porque aunque la noche sea larga, aunque el valle sea profundo, aunque la respuesta tarde, aunque la tormenta continúe, la luz sigue brillando, y la luz tiene un nombre: Cristo, la luz que ninguna oscuridad puede apagar, la luz que ninguna prueba puede extinguir, la luz que ninguna temporada puede derrotar. Y mientras Cristo siga siendo tu luz, tu historia jamás terminará en la oscuridad, porque donde Cristo reina, la oscuridad nunca tiene la última palabra. Y aquí quiero cerrar. Pero antes de irme, como siempre, vamos a hacer una oración. Padre, qué poco conocemos de ti y qué rápido creemos que ya entendimos quién eres. Muchas veces construimos ideas acerca de ti basadas en nuestras experiencias, en nuestras expectativas y hasta en nuestros propios deseos. Pero una vez más, tu palabra nos recuerda que eres mucho más grande de lo que podemos comprender. Y hoy no quiero pedirte primero que cambies circunstancias, no quiero pedirte que remuevas cada batalla, no quiero pedirte primero que respondas cada pregunta. Hoy quiero pedirte algo más profundo. Permítenos conocerte. Permítenos verte con mayor claridad. Permite descubrir quién eres más allá de lo que puedes hacer por nosotros, porque tantas veces hemos buscado tu mano cuando tú nos estabas invitando a contemplar tu rostro, y hemos corrido detrás de respuestas cuando tú querías revelarnos tu corazón. Señor, enséñanos a permanecer delante de ti, a sentarnos en tu presencia sin prisas, a disfrutar de quién eres, a maravillarnos nuevamente de tu grandeza, a recordar que antes de ser nuestro proveedor, eres nuestro Padre.
Antes de ser nuestro sanador, eres nuestro Dios. Antes de abrir puertas, eres el Rey de gloria. Antes de resolver problemas, eres el Dios eterno que gobierna sobre todas las cosas. Padre, queremos adorarte solamente en los días de victoria, sino también en los momentos más oscuros de nuestra vida. Queremos adorarte cuando entendemos y cuando no entendemos, cuando vemos tu mano obrando y cuando guardas silencio, cuando el camino parece claro y cuando atravesamos valles que jamás imaginamos recorrer. Queremos que seas tú nuestra luz en todo tiempo, que nuestra prioridad siempre sea tu presencia, que nuestro mayor anhelo sea agradarte, que nuestra mayor satisfacción sea caminar contigo, que nuestra fidelidad no dependa de las circunstancias, sino de quién eres tú. Enséñanos a correr hacia ti en medio de la angustia y no lejos de ti, a buscar tu rostro antes que las soluciones, a refugiarnos en tu presencia antes que nuestras propias fuerzas. Y cuando lleguen los tiempos de victoria, ayúdanos también a glorificarte, a reconocer que toda buena dádiva proviene de ti, a recordar que sin ti nada somos, a mantener nuestro corazón humilde delante de tu grandeza. Señor, que nunca olvidemos que aunque el mundo parezca estar de cabeza, tú sigues sentado en tu trono, sigues gobernando con autoridad, sigues reinando con poder, sigues siendo el Rey de reyes y Señor de señores, que nada escapa a tu mirada, nada sorprende tu sabiduría y nada puede detener tus propósitos. Y hoy conocemos que solo tú eres capaz de librarnos de nuestros enemigos. Solo tú puedes sostenernos en medio de la batalla. Solo tú puedes guardar nuestro corazón cuando todo alrededor parece inestable. Solo tú puedes traer paz donde hay tormenta, esperanza donde hay cansancio y fortaleza donde hay debilidad. Haz crecer en nosotros una fe que no dependa de resultados, una fe que no dependa de emociones, una fe que no dependa de explicaciones, sino una fe que nazca de conocerte cada día más. Danos hambre, danos sed de ti. Porque quien te conoce aprende a descansar, quien te conoce aprende a esperar, quien te conoce aprende a confiar y quien te conoce descubre que no existe lugar más seguro que vivir cerca de ti. Que nuestra mayor pasión no sea obtener algo de tus manos ni las bendiciones, que nuestra mayor pasión seas tú y que al final de cada temporada podamos decir que el regalo más grande no fue la respuesta que recibimos, sino el Dios que encontramos en el proceso. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti toda la adoración por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Que Dios les bendiga.